¿Es una realidad el mundo angelical? Es mencionado 273 veces la palabra ángel, 108 en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. ¿Tienen voluntad propia los ángeles? Ahora, la Biblia nos dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Se puede conocer el nombre de los ángeles? Adora al Padre porque soy consiervo. Pero si me lleva a adorarlo a Él o a adorar una cosa, este no fue ángel de Dios, este fue un disfrazado. ¿Cuál es el propósito de los ángeles? ¿Se puede ver ángeles en los sueños? En el momento actual, ¿hay ángeles que ahora mismo podrían estar desobedeciendo a Dios? Cada nación tiene un ángel asignado para la nación. Bienvenidos al canal de los Hermanos del Trueno. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña nuestro querido pastor, profeta Manuel de la Torre. Él es el director del Ministerio Internacional Puntas de Lanza. Además, forma parte del directorio del Consejo Latinoamericano de Oración, Clamor. Y el día de hoy estará compartiendo con nosotros un tema muy importante. Estaremos hablando acerca de los ángeles. Así que, pastor, bienvenido. Amén, gracias, bendiciones, saludos a cada uno. Gracias por esta invitación y muy expectante de lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Amén, amén. Y vamos a empezar justo con algunas preguntas que son bastante importantes para profundizar en la revelación acerca de los ángeles, algo tal vez poco comentado, poco hablado dentro de las congregaciones, pero esperamos a través de este episodio poder dar muchas luces en relación a cómo operan los ángeles, entre otras preguntas. Amado Pastor Manuel, tenemos una primera pregunta que es en relación a si los ángeles son un mito o son una realidad. ¿Qué opina usted? ¿Es una realidad el mundo angelical? En la palabra aparece en 34 libros. Es mencionado 273 veces la palabra ángel, 108 en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. Así que no solamente es algo del Antiguo Testamento, algo místico, no, es una realidad que hoy estamos viendo. Y la palabra nos enseña muy claramente que esto es algo real. Nehemías capítulo 9, versículo 6, por ejemplo, dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército. Ahí están los ángeles, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, o sea, los ángeles te adoran. Tenemos otro versículo, como por ejemplo en Colosenses 1:16, que nos dice: todo lo creaste tú, lo visible y lo invisible. Y ahí están los ángeles, principados, potestades, la luz y las tinieblas, todo lo creaste tú. Entonces sí, el mundo espiritual es algo real, el mundo angelical es algo real, pero lastimosamente es algo que no se habla hoy, que se le ha puesto mucho misticismo en la iglesia del día de hoy, se le ha puesto hasta un temor de esto, y para colmo la iglesia católica que nos quitó con esto de ángel de la guarda de dulce compañía y toda esa serie de cosas, que ha provocado que la gente le tenga un poco de temor, y en teología casi no se habla. En teología te muestran la parte teológica, el Antiguo Testamento, pero tratan incluso hasta de evitar en el Nuevo. Pero es una realidad que Dios está despertando hoy. Cuando vemos a Jacob que ve los cielos abiertos y ángeles subir y bajar, ahí Dios le está mostrando el ministerio angelical. Porque ahí viene la primera pregunta: ¿por qué suben? ¿Qué bajan? ¿Qué están haciendo estos ángeles? Y es algo que el día de hoy está. Y tú dirás, pero no, eso es Antiguo Testamento, porque a la gente le gusta mucho separar eso. Pero lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento cuando Jesús le habla a uno de los discípulos, cuando lo llama al ministerio, le dice: yo te he visto bajo el árbol. Y dice: oh, en verdad tú eres el Señor, Natanael. Y literalmente él le dice: yo te digo que verás los cielos abiertos y a los ángeles subir y bajar. Ese es el ministerio angelical. ¿A qué suben? ¿A qué bajan? Y Natanael, a pesar que la Biblia no cuenta nada más de él, fue un discípulo que tenía los cielos abiertos, dimensiones celestiales, y fue un discípulo que vio los ángeles. Así que el mover angelical es algo aquí y ahora. Y más allá, en el libro de los Hechos, ya después de Cristo, porque uno dirá: no, Natanael fue antes de Cristo. No, después de Cristo, Cristo resucitado, Pedro está en la cárcel por el Evangelio, y viene un ángel y lo saca de la cárcel. Y es glorioso eso, porque él despierta allá afuera. Yo creo que él ha traspasado las rejas y el ángel se lo llevó. Pero lo que más me impacta es que cuando llega a la casa de sus discípulos, él empieza a golpear la puerta y le dicen: es Pedro, es Pedro. No, debe ser su ángel. Como si fuera algo muy normal tener la interacción con los ángeles, algo que en nuestros tiempos no hay.
porque hemos tenido un misticismo y un miedo. Así que los ángeles son reales. Es algo que Dios está restaurando en estos tiempos, el ministerio angelical que ayuda a la iglesia y que ahí poco a poco se va a ir entendiendo en lo que vayamos avanzando, cómo trabajar con ellos, pero básicamente es algo real. No es un misticismo, no es algo del Antiguo Testamento, no es algo que ya no funciona, es algo que está aquí y ahora es real y lo tenemos que tomar y vivir. Así es. Hechos 3:21 nos habla que habla de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y definitivamente estamos viviendo un tiempo en el que Dios está restaurando todo el movimiento angelical. Así que, querido profeta, quisiéramos preguntarle o pedirle que nos comente alguna experiencia que usted tuvo con un ángel, una primera experiencia o alguna que usted quisiera comentarnos en las que Ujú. estuvieron participando los ángeles. Ya, mira, es bueno entender esto. Dios está restaurando, pero creo que hay que pagar como un precio, por así decirlo. La gente porque una cosa es que tú tengas una visión, o has percibido un ángel, o has tenido una visión de un ángel, pero otra cosa es que tengas una interacción de un trabajo angelical. Cuando yo era niño tenía mis dos amigos imaginarios, que la mayoría no son amigos imaginarios, son ángeles, y uno era bonito y el otro feo y se pegaban. Uno me decía que hay cosas malas y el otro me decía que no. Y me acuerdo que le tiraba cosas al malo porque era malo. Y de repente dejé de ver. Y luego tuvimos, cuando entramos en lo profético, cuando empezamos, me dijeron de profeta, empezamos a ver sinceramente más demonios que ángeles. Y eso era preocupante, porque hoy tú hablas con la gente y ve más las tinieblas que la luz. Ve más a demonios actuar, demonios aquí, que ver a los ángeles trabajar. Y eso es porque la religiosidad nos ha metido eso, que a un demonio puedo verlo para echarlo fuera. Pero ¿por qué no ángeles si son el ejército de Dios que están para trabajar con nosotros? Entonces, empezamos a tener visiones, ángeles, pero nunca había una interacción hasta que el año 2003 aproximadamente, yo trabajaba como pastor en una iglesia anteriormente y ese día me habían pagado el sueldo, había cerrado la iglesia, todos ya se habían ido, era el último en irse y cuando salgo de la iglesia empiezo a bajar en una bajadita y dos jóvenes se acercan y me dicen, ¿qué hora tienen? Casi en la puerta de la iglesia. Y yo bien confianzudo, ahora y me empujan y me empiezan a pegar, me estaban asaltando. Y empiezo a gritar ayuda porque veo en la esquina, de la esquina al frente gente y empiezo a gritar ayuda para que me ayuden porque me estaban pegando, me estaban hurgando mi mochila, la billetera, sacando el dinero. Y de repente aparecen dos personas vestidas, dos jóvenes vestidos de blanco y les digo ayúdenme y a un joven le agarra de aquí del cuello, de la camisa de uno de los y lo empuja y vuela a la vereda del frente. Y había un árbol, me acuerdo, y estaban pegándome como detrás del árbol. Y el otro lo empuja aquí en el pecho y lo vuela al árbol y cae. Obviamente mi billetera cayó, mi mochila abierta, los billetes por todos lados, yo recoger mi sueldo y cuando abro ya no estaban estos jóvenes y llegan los que estaban en la esquina a ayudarme. Y los dos que me estaban asaltando desaparecen, se van corriendo. Y lo primero que me dicen ellos, ¿y tus dos amigos, los de blanco que te han ayudado, dónde están? Wow. Nadie los vio, nadie esto. Y esa noche preguntando al Señor qué es esto, y él me decía justamente el verso de Natanael, verás los cielos abiertos y a los ángeles subir y bajar. Entonces, conozco gente que tiene experiencias angelicales, pero casi todos, no puedo decirlo todos porque a algunos no les he preguntado, pero casi todos empiezan con alguna experiencia de un asalto, de un asesinato, de un intento de suicidio, que viene alguien y los rescata, y desde ahí empieza un movimiento. Entonces, por eso lo llamo como pagar el precio, por así decirlo, porque los cielos están abiertos, uno que se mueve en lo profético, en intercesión, puede ver ángeles, puede percibir ángeles, pero cuando en verdad ya trabajas con ellos, como dice Apocalipsis, que ahorita lo vamos a mencionar, literalmente ahí entiendes que es un trabajo mutuo. Ahí entiendes que hay mucho más que solamente mandarles o protégele o manda un ángel a mi hijito. No, hay mucho más profundidad de esto que la iglesia no lo ha tomado en cuenta. O sea, 165 veces dice ángel en el Nuevo Testamento y apenas creo que sabemos dos. Entonces, ¿qué más Dios nos está hablando? Y le dan el Apocalipsis. Sí, varias veces se menciona, pero también se menciona en el libro de los Hechos, en otras partes, y tenemos que tener esa conciencia y esa realidad de que es un servicio que Dios nos ha dado. Wow, qué impresionante. En eso de poder empezar a ver ángeles y cada vez ser más detallista, como usted dice, pagar ese precio para que cada vez poder identificar hasta cómo son los ángeles, porque es cierto que muchas veces uno dice que siento la presencia de un ángel acá o siento esto, pero no ve con tanta claridad, ¿no? Porque también la Biblia nos menciona que hay diferentes tipos de ángeles, categorías angelicales, hay serafines, querubines, arcángeles. ¿Y cómo tratar con este tipo de jerarquía angelical? ¿Usted alguna vez se ha topado con diferentes tipos de ángeles? ¿Cuál ha sido su experiencia? Sí, o sea, bíblicamente hablando tenemos varios niveles.
Nosotros, como saben, Puntas de Lanza es un ministerio que se dedica a dar entrenamientos. Nosotros hemos sacado el libro Angeología y Demonología, pero es un libro netamente teológico. O sea, no me gusta mucho este libro, te soy bien sincero, y yo lo he escrito, porque es puros versículos bíblicos donde está la parte angelical. Y en la parte de lo que dices de características o ni clasificación, tenemos los arcángeles, tenemos los querubines, obviamente hay un montón de explicación que no quiero darla porque vamos a tardar mucho, los serafines, los seres vivientes, los ángeles gobernadores, tenemos los ángeles guardianes, los ángeles asociados con algún tipo de animal o algo como los carros de fuego de Elías, que eran caballos. Entonces, hay varios niveles de ángeles, hay varias jerarquías. ¿Por qué? Porque el 80% de las veces que se menciona ángel, se le menciona como ejército de Dios, los guerreros de Dios. Y un ejército tiene niveles, tiene rangos, capitán, general, y lo mismo, los ángeles tienen rango, los querubines, los mayores, los serafines, cada uno tiene un lugar, cada uno tiene una asignación, hay guardianes. Entonces, sería muy largo de hablarlo ahora toda la explicación de la clasificación, pero algo que estamos haciendo ahora es escribir el segundo libro de Angeología y Demonología, pero ya desde el punto de vista espiritual profético, no solo teológico bíblico, porque aquí está toda la Biblia, los versículos bíblicos que habla de ángeles, pero tenemos que tener la parte espiritual. Entonces, cuando hablamos de esta jerarquía, hay ángeles, y es el otro problema que tenemos. La Biblia Reina Valera, que es la clásica que usamos en todas las iglesias, muchas veces omite la palabra ángel y pone otra cosa, ¿ya? Como por ejemplo hay una parte que habla, y se movieron los tiempos. Cuando tú ves el original, no habla de que un reloj se movió y pasó de una hora a otra, sino era un ser que mueve los tiempos, un ser angelical que está ligado a los tiempos. Y dentro de estos hay uno, y déjame buscar dónde lo tengo, Zacarías capítulo 1, que sería una de las experiencias más fuertes que he tenido. Zacarías capítulo 1, versículos 20 al 21, donde aquí literalmente nos habla de un personaje raro. O sea, lo leo en la Reina Valera tal cual. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar y derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, que dispersaron. Los cuernos son naciones, son movimientos de propósito, ¿cómo te lo digo?, regionales, como nación, como continente. Pero aquí aparece 4 carpinteros que vienen a romper los cuernos. Eso es un juicio. Entonces, cuando tú ves, no estás buscando, pues, hermanitos con su maderita, su martillo y su serrucho. Estos son los carpinteros. O sea, ¿qué autoridad tienen para decirle a una nación, rompo tu cuerno? Estos son seres angelicales de un nivel de juicio. Y Dios nos empezó a hablar de que hay carpinteros que desatan el juicio en las naciones, y nos empezó a confirmar con otros personajes, otros pastores que se mueven con los ángeles. Pero tuvimos una intercesión el año 2022, si no me equivoco, 21-22, justo despuesito de la pandemia, aquí en Bolivia. Estábamos en las faldas del Illimani, orando, haciendo unos actos proféticos con un equipo profético continental que trabajamos, y cuando estamos en medio de eso, siento un peso, como si alguien se apoyara con todo en el hombro, con todo su peso. Y yo empiezo a decir, siento algo, y nadie me hacía caso. Era chistoso porque no éramos, creo que 10 personas. Yo decía, alguien ha venido, siento esto, y nadie me hacía caso. Y el ángel, y cuando veo era un gigante, un ser gigante, que me hacía así y me callaba. Entonces yo le preguntaba todo, y durante todo el día he sentido ese peso. Mi hombro me dolía, era como si como si tuviera una mochila pesada. Y en la noche, cuando ya estábamos terminando de orar, habíamos comido, estábamos tomancito, y literalmente queríamos saber qué vamos a hacer mañana, ahí me dice, ahora sí, abra. Y agarra, y el ángel se postra en la cama, se echa en la mesa del comedor. Estamos en un comedor, se echa en la cama, en la mesa, perdón, y ahí Yanira, que es mi pastora, percibe y dice, un ser se ha sentado. Y yo, sí, es un ángel. Y él me ha dicho que es un carpintero. Y ahí vemos el versículo, ha venido al juicio, y nos empieza a dar palabra de juicio contra ciertos países. Ahí habló contra Argentina, cuando todavía Argentina estaba en otra cosa. Habló ahí contra, ¿cómo se dice? Contra Guatemala, cuando todavía había algo raro en Guatemala, el año 2022. Y empezó a darnos palabra, y literalmente era como cada parte de su cuerpo, por eso se echó, se formara como partes del continente sudamericano. Ya, o sea, su corazón era Bolivia, un brazo era tal país, el otro brazo, su pie era tal, era Brasil. O sea, se empezó a formar, y Dios nos empezó a hablar tantas cosas sobre este ángel carpintero, pero él nos venía a dar el juicio para cada nación. Y ojo, cuando digo juicio, la gente le tiene un terror a la palabra juicio porque creen que es pena. La sentencia es el problema. El juicio
todavía no. Nos está diciendo lo que ha de venir y que podemos o apelar o aprobar, porque por ahí es un juicio a nuestro favor. Pero la sentencia es el punto. Él nos estaba mostrando el juicio. Cuando él se sentó, echó en la mesa, dejó de dolerme, no me volvió a doler más, pero era un ángel muy grande y todos lograron percibir incluso la incomodidad, como que alguien raro estaba ahí, como cuando llega alguien que todo el mundo lo mira como quién es ese y ya llegó. Había como una incomodidad, pero no era mala, en el sentido de que nos asustaba un poco porque era una presencia más allá de un ángel, porque sí es un ángel, pero no era pues lo clásico que ves en intercesión, pero tampoco era la presencia de Dios que eso te bota en el piso, pero era una cosa que estaba ahí y nosotros decíamos, en verdad, hay niveles más grandes. Y hemos empezado a entender, y Dios me empezó a hablar después de eso, de Apocalipsis y empezar a ver, por ejemplo, el ángel del viento, el ángel del mar, el ángel del fuego, los 4 ángeles que están ahí. Zacarías nos habla de 4 caballos, que son los 4 vientos. Todos estos son seres angelicales. La palabra ángel significa mensajero, que vienen a darnos mensajes, que vienen a darnos dirección. Y ahí entendí que hay varios rangos y hay algunos que son, pues, asustan, o sea, ahí literalmente como cuando se apareció tenemos varios versículos que vino como un trueno resplandeciente, como a veces viene como persona de hombre. Y yo le decía, ¿por qué te vienes de esta forma si la otra vez estabas? Porque una vez me acuerdo que vino un ángel que era una luz resplandeciente y la anterior vez que nos había dado un mensaje tenía forma de hombre y me dices que tu nivel ha subido. Y eso también he entendido, que a la medida que más búsqueda de Dios tenemos, más intimidad, más muestran su aspecto real, que es de gloria, porque ellos tienen un nivel de gloria, eso lo dice la palabra. Pero al principio van a venir con forma humana para no asustarte, porque para no provocar en ti un temor, una ansiedad o un adorarlos, no, sino que van a venir poco a poco y al nivel que tú tengas madurez, entendimiento, sabiduría, vas a crecer y ahí vas a poder ver más de su forma, su esplendor, su gloria, porque Dios les dio un pedazo de gloria, un poco de gloria. Wow, interesante. Mencionas cómo ellos buscan interactuar con nosotros. Mencionabas que hay ángeles que ejecutan juicios, que hay niveles de ángeles, y realmente las escrituras nos hablan de cómo vemos ángeles que adoran, o ángeles que sí efectivamente protegen a los santos, ángeles que llevan las oraciones, y realmente vemos muchas funciones encargadas a los ángeles. Y es que ahí que nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de los ángeles? ¿Qué más hacen? Nos hablabas un poco de la apariencia, y también quisiera hacerte una consulta. ¿Tienen voluntad propia los ángeles? Empecemos con propósito, porque ahí vamos a entender lo demás. Apocalipsis capítulo 19. Aquí vemos una parte importante que para mí es lo más fundamental del tema angelical. Ya, verso 9 y 10, Apocalipsis 19, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿Quién está escuchando esto? Es Juan, el discípulo Juan está escuchando lo que el ángel le dice. Y mira, verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Mira, Juan el discípulo, después de haber visto a Cristo, haber visto la gloria de Dios, tantas cosas, se confunde y se postra a adorarle. Pero aquí le dice algo importante el ángel. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, primer punto, aquí menciona el espíritu de la profecía y hay una manifestación angelical. Aquí vemos que lo profético se une con lo angelical. Sin lo profético no vas a tener manifestación angelical. Ah, Porque ¿qué hacen ellos? Retienen el testimonio de Jesucristo como nosotros. Damos el testimonio y ellos dan testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Entonces, sin profecía y sin el espíritu de la profecía no hay el mover angelical. Pero ahí le dice, no te soy consiervo. La palabra consiervo viene del griego sundoulos, que significa coesclavo, servimos al mismo amo. Porque nosotros somos esclavos de Cristo, servimos al mismo, estamos juntos, somos compañeros. ¿Y qué me mostraba el Señor al entender esto? Que el ángel han sido puestos en las naciones y en las vidas para trabajar de la mano con nosotros. Y a trabajar de la mano es de que ellos se mueven en lo espiritual y nosotros en lo natural, porque alguien tiene que unir cielos y tierra. Y al trabajar lo angelical con lo natural, unimos lo celestial con lo terrenal. Unimos lo espiritual con lo carnal, para que así el Espíritu de Dios obre. Entonces muchas veces el ángel hace lo suyo y nosotros no, porque seguimos esperando que del cielo caiga algo. Y no va a caer porque ya el ángel ya hizo su parte y por eso es que no llega tu respuesta, por eso es que no vienes tu milagro, porque no estás haciendo tu parte de consiervo.
y otras veces sí. Entonces el ángel le está mostrando algo. En el versículo decía, claro, que le decía en las bodas del Cordero, está dando su parte, y Juan, en vez de dar su parte, se postra y le dice, no, 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 tu parte es adorar a Dios para que el Espíritu de Profecía nos deje entrar a las bodas del Cordero, si no, nos las vamos a perder. Entonces, es ahí donde a veces fallamos nosotros y entramos en el misticismo de adorarle, preguntarle cosas, de hacer ese espiritismo, y la nueva era ahí es donde nos engaña y terminamos hablando con demonios y no con ángeles, ¿ya? Y el otro problema es que si no hacemos nuestra parte, no se cumple la palabra. Ahora, la Biblia nos dice, ahorita busco el verso, que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿De qué vamos a juzgarles si no les damos órdenes? Si no trabajamos. Entonces, por ahí yo di mi parte, Dios quiere que hagamos algo, viene un milagro de sanidad. Yo di mi parte y el ángel no hizo la suya. Puedo juzgarle. Y puede que por culpa de eso no tenga mi sanidad. Entonces, ¿pueden hacer su voluntad? Sí, ahorita vamos a ver versículos de eso. Pero ellos generalmente ahora, por el versículo que vamos a ver, ya hacen su parte, ya están moviéndose en la voluntad de Dios y nos tocaría a nosotros hacer para trabajar como consiervos y así unir cielos y tierra, lo celestial con lo terrenal, lo espiritual con lo carnal y poder unificar y lo carnal se transforme a lo celestial y poder trabajar en lo junto. Ahora, cuando hablamos de la pregunta que me dijiste, vámonos, tengo harto material es esto, así que vamos a ir viendo cómo nos va. Vámonos al libro de Judas, por favor. Judas capítulo 1, bueno, Judas solo tiene un capítulo, así que es lo mismo decir Judas 1 o Judas directo, que de versículo 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo autoridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí tenemos que entender dos cosas. Primero, que hay tres tipos de ángeles, por así decirlos. Uno, los ángeles que están sirviendo al Señor, que hasta el día de hoy están sirviendo al Señor. Otro, los ángeles caídos, que son los que fueron contratados por Lucifer, por el anticristo, por el nombre que quieras llamarlo, Ezequiel 28, Isaías 14, y cuando Dios lo arrojó a Lucero y al querubín, cayeron la tercera parte de los ángeles con él. Entonces, ellos se llaman ángeles caídos y Efesios 6:12 les pone el nombre de principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que están en regiones celestes. Han caído, están en la tierra y en regiones celestes, que sería el segundo cielo. Entonces, esos son los ángeles caídos. Y lo tercero, son ángeles de Dios que no siguieron a Lucero y no fueron caídos, pero que desobedecieron a Dios. Y un ejemplo es Génesis 6. Vámonos por favor a Génesis, capítulo 6, donde ahí vemos algo que pasó. Verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiéndole entre todas. Primero aquí aclaro, cuando el Antiguo Testamento te dice hijos de Dios, no te refiere a nosotros, porque todavía nosotros no habíamos sido comprados, todavía no éramos hijos, Cristo pagó el precio para que seamos hijos. Entonces todo el Antiguo Testamento, hijos de Dios son los ángeles. ¿Ya? Y muchos dentro de la iglesia creen otra cosa, que son los hijos de Seth. No, porque no había habido el precio de la sangre de Cristo que nos hace ser hijos. Por eso eran los hijos de Dios, los ángeles, y los hijos de los hombres, ahí nosotros. Entonces los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tuvieron, se acostaron con ella y engendraron gente. Mira lo que dice, verso 3. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también de que se llevaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, que fueron varones de renombre. Entonces ellos desobedecieron. No eran los ángeles caídos que siguieron a Lucifer, porque ellos estaban desfigurados, ellos no hablaban con el hombre, tenían otro trabajo en ese momento que era tomar la tierra. Pero son ángeles que desobedecieron y en Judas vemos cuál fue su castigo, que por su desobediencia, por apartarse de su morada, Dios los puso en lugares de cautiverio para que sea ejemplo de otros ángeles. Con tal que hoy, si un ángel decidiera desobedecer a Dios o a la iglesia, tiene ese lugar inmediatamente. Tiene ese lugar de castigo. Entonces los ángeles ahora deciden obedecer a Dios, pero también pueden desobedecer y ser tentados. Es lo malo. Tienen voluntad.
hasta el día de hoy tienen voluntad. ¿Cuál es el punto? Tienen un ejemplo de castigo, que saben ellos que si desobedecen, saben lo que les va a pasar. Entonces, podría ser válido preguntar que hasta el día de hoy, en el momento actual, hay ángeles que ahora mismo podrían estar desobedeciendo a Dios. Sí, lastimosamente. Te doy un ejemplo cuando oramos por las naciones. Recuerda que la palabra nos dice, tanto en Daniel como en Apocalipsis, que Miguel es el príncipe de Israel, es el ángel que guarda a Israel. Cada nación tiene un ángel asignado para la nación, pero ese ángel puede o estar bajo ataque o estar en casa dependiendo de lo que pasó. Por ejemplo, nos ha mostrado varias veces en Venezuela que el ángel de Venezuela le dio la vuelta a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia principal le dio la vuelta a Dios. Porque el ángel, como es consiervo, va a trabajar con lo que hace la iglesia. Entonces, si tenemos una iglesia herida, va a haber un ángel herido. Tenemos una iglesia dormida, va a haber ángeles dormidos. Y tenemos una iglesia que se volcó y adoró a Chávez, adoró al socialismo y le entregaron. ¿Qué hace el ángel? Le sigue, porque son consiervos. Hoy el ángel de Venezuela está en contra de Dios, lastimosamente. Entonces, ¿qué se hace ahí? Pedir un nuevo ángel para la nación. Es una guerra. Pero ahí va el punto. ¿Hay una iglesia que está para interceder? ¿Qué es el caso de Bolivia? Gracias a Dios el ángel ya fue sano porque estaba herido. Estaba cautivo una parte de él en Echapare. Se liberó, gracias a Dios. Pero estos ángeles están ahí para servir y para moverse. Por ejemplo, tuvimos una experiencia en un tiempo de oración con un grupo profético donde literalmente desapareció un ángel que tenía forma de metal. Era muy raro el ángel y hace sus manos así, su mano se vuelve una fuente y empiezan a presentarse los ángeles de varias naciones para poder limpiarse en las aguas. Y viene el de Perú, y el de Perú estaba herido. Todo el lado derecho estaba herido, ensangrentado, y este ángel lo sumerge al ángel de Perú y lo saca y empieza una restauración de Perú. Días después, este presidente se hace su autogolpe, no le salió bien y ahora viene una mujer presidenta. Entonces ahí vimos que estos golpes, estos sacudones políticos han sido parte de la restauración del ángel incluso y de la iglesia. Ya ahí se presentó el ángel de Brasil que estaba todo guerrero, pero la bandera de Brasil estaba llena de sangre y la presentó. Brasil está en una guerra, que hasta el día de hoy la tenemos con los gobiernos y toda la brujería y todo lo que hay allá. Entonces ahí podemos ver el consiervo, los dos trabajando juntos y los dos funcionando en un solo nivel. Wow, qué interesante. Isaías 6 nos habla de los serafines, de un poco de la apariencia de estos ángeles que tienen 6 alas, ¿no es cierto? También en Ezequiel 10 nos habla acerca de la apariencia de los querubines, estos tienen 4 caras, y podemos ver, inclusive en el Nuevo Testamento, que la Biblia nos dice que alguna vez hemos podido hospedar ángeles, ¿no? Porque pueden también adoptar la forma de hombres. ¿No es cierto? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo los has ido viendo? Hay ángeles de todo tipo. Te escuchamos, nos hablas de ángeles que tienen armaduras, ángeles que brillan y realmente su apariencia es distinta. Es que depende su función. Como te decía, Apocalipsis nos habla del ángel del viento. Cuando tú los ves, tiene el rostro de viento, pero es ángel, es bien extraño ver eso. Hay un ángel que maneja el fuego, que literalmente él es fuego. Y cuando tú lo miras es como hablar, no con una fogatita, sino es como toda la forma de un fuego, hablándote y mostrándote cosas. Entonces, cada ángel va a tener su forma en base al lugar que está. Por ejemplo, el que se parece a María, cuando la avisa de Jesús es Gabriel, o sea, es un arcángel de alto nivel. Y en algunas ocasiones se aparece como un trueno. ¿Por qué? Porque esa luz, ese mover, es la gloria de Dios. Entonces ellos tienen un nivel de gloria de Dios por la cual se manifiestan. Pero como tú has dicho, algunas veces van a estar en forma de hombre, porque va a depender tu nivel de comunión con Dios y tu nivel de poder resistir esto de la gloria, porque ellos no tienen su propia gloria, están con la gloria de Dios, son enviados de Dios, Dios es el que los manda. Y nosotros tenemos que estar atentos a ver cuando más gloria nosotros también tenemos, porque Dios también deposita gloria en nosotros, vamos a poder ver su gloria de estos ángeles o ver el resplandor, ese fuego, las alas, los querubines, las ruedas como en Ezequiel y los ojos por todo lado. Pero cuando no tenemos nosotros ese nivel de comunión, todavía estamos empezando o nos cuesta o nuestra fe tenemos dudas o más allá que literalmente no tenemos la cercanía con Dios que debemos tener, se va a aparecer como forma de persona, como algo aceptable a ti. Incluso
¿Viene como hombre? ¿Viene como mujer? Y ahí viene la gran pregunta. ¿Tiene sexo los ángeles? No, porque son seres espirituales, pero para manifestarse a ti se manifiestan con una forma de hombre o de mujer. Pero hay algo que es la semilla, porque hemos leído en Judas 6 de que estos ángeles crearon, o sea, se juntaron con las mujeres y les nacieron hijos. Ya, pero esa es la semilla que ellos tienen, porque en el mundo espiritual, más de que seas hombre o mujer, es la semilla. El Espíritu Santo puso su semilla en Eva, perdón, en María, para que nazca Jesús. Me dejó entender, entonces los ángeles tienen también un nivel de semilla que puede provocar eso, lo que pasó en Génesis 6. Pero para aclarar eso, va a manifestarse según, por ejemplo, si tú eres una mujer, estás en intercesión, estás empezando, dudo que un ángel se aparezca como un hombre, porque estás empezando, por ahí te has tenido heridas de los hombres, no va a venir con algo que por ahí te lastima, como por ahí te hace traer duda, va a venir más como algo que tú pues, reconozcas y sepas que es un ángel y aceptes su mensaje. Ahora, algo que sí es una realidad, esta generación es diferente, ya ve el mundo espiritual, han despertado, han nacido con un despertar de su espíritu diferente, por eso las tinieblas son más rápidas, ver las películas, el cine, las cosas que se muestran son mucho más violentas, mucho más muerte, y ellos ya están despiertos a eso. Entonces tenemos que nosotros entender de que una cosa es hablarles en este tiempo a los que tienen de 50 para arriba, a los que tienen de 20 a 40 y a los que tienen de 20 para abajo, porque tienen distintos niveles de revelación. Tú hablarle a un grupo de 20 para abajo, al instante, si ellos se creen y se alinean, van a ver ángeles. Los de 20 a 40 hay que ministrarles un poquito, hay que direccionar. Pero los de 50 para arriba es que hay mucha religiosidad, hay muchas estructuras mentales de lo que lastimosamente la iglesia misma ha enseñado, y eso tenemos que quebrar esas estructuras para que recién puedan tener este nivel. Entonces, el nivel de intimidad te va a ayudar a ver cómo se va a manifestar ese ángel en tu vida. Quiero recalcar eso, porque seguramente todos los que están viendo el podcast escuchan estas experiencias del profeta y uno dice, yo quiero eso, ¿verdad? Y quiero recalcar esto que él mencionaba, que tu nivel de intimidad va a permitir el nivel de experiencia que tú vayas a tener con los ángeles. El nivel de revelación también te da acceso a este tipo de experiencias con los ángeles. Tomando el último punto que decías, la religión es evidente que nos ha hecho bastante mal y nos ha traumado y nos ha quitado esa sensibilidad al mundo espiritual. Y entre todas esas tradiciones que uno escucha allá afuera, es fácil que la gente diga, todos nosotros tenemos un ángel guardián, o a veces hemos heredado ese concepto hasta de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Y cómo esto es real? ¿Esto es así? La palabra lo respalda. Sé que hay un verso en Mateo 18, creo, que habla de, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y toman este versículo, ¿no? No sé qué opinan. Claro, este es el versículo que usan para el famoso ángel de la guarda, pero este es un versículo real porque cuando un niño nace, Dios asigna un ángel. No siempre, no todos son guardianes, como hemos visto. El ángel que se le va a asignar va a estar ligado al llamado y al don y al ministerio y al propósito que tiene esa persona. Ese niño nació, si es profeta, se le va a dar un ángel que le ayude a eso. Si es maestro, un ángel que le ayude a eso. Si es evangelista, va a ser el ángel que desata las señales del evangelista. Entonces, según tu ministerio, tu llamado, tu destino, tu propósito, se te va a asignar. Pero ahí nos muestra este versículo que todos sí, cuando nacemos, tenemos un ángel. El diablo es tan copión, y esto es parte también del antidiseño, que también en el momento que alguien nace, el diablo asigna un espíritu. ¿Qué hace ese espíritu? Anota todos tus pecados para podértelos echar en cara y acusarte. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra dice que Jesús quita el acta de pecados que estaba en nuestra contra y lo clava en la cruz, y somos libres. Entonces, es esa dualidad, lastimosamente, como él es tan copión, hace lo mismo, entonces quiere decir que sí, tenemos todos un ángel, ahora que no has actuado, y son dos cosas, que no hables con él, que no lo ignores, no significa que no esté, que esté herido porque tú espiritualmente estás herido, puede que sea, pero el otro punto también es, puede que tengas más de uno. ¿Qué pasa si estás dado en una familia ministerial? Yo veo mucho, por ejemplo, a Timoteo, la oración de Loida y Eunice. Él era tercera generación, no creo que haya tenido solo un ángel. Yo creo que estas dos mujeres le ponían aquí, y todo lo que hacía Timoteo, que lo vemos en primera, segunda Timoteo, en Éfeso, lo que él hizo en el libro de los Hechos, vemos que él tenía una ayuda espiritual. Entonces, yo creo que ahí algunos tienen más de un ángel, porque es según también su asignación y lo que va creciendo, que Dios lo va levantando y le da nuevas guardas angelicales, nuevos protectores para poder asumir más cosas. Eso es muy importante lo que dices, porque también lo hemos visto en la medida del ministerio, estábamos creciendo y a veces sí habían palabras proféticas que nos decían,
un nuevo ángel se te ha sido asignado, veo algo nuevo. Y en medio de eso, como dices, también tienen diferentes formas, tamaños, colores, de todo tipo. Pero también me causa curiosidad porque muchos hablan de incluso conocer el nombre de los ángeles, que a veces se te ha sido asignado, que también creo está en función a su función, ¿no? Con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es eso de los nombres? ¿Se puede conocer el nombre de los ángeles? La Biblia te habla de que algunos tienen nombre. Hay varios versículos, por eso ahorita no he leído todos los versículos que tengo, pero hay varios versículos que habla que tienen nombre. Pero cuando hablamos del ángel personal, yo pediría un cuidado o una advertencia en saber los nombres, porque ahí es donde empieza una comunión que no es la que se nos ha asignado. Ya no hay amor más grande que ese que aquel que da la vida por sus amigos. Ellos no van a dar la vida por mí, ni yo voy a dar la vida por ellos. Yo doy la vida por ustedes. Ustedes son mis amigos. Mis ángeles pueden llegar a ser muy amigos, todo, pero el concepto de amistad es dar la vida. Ellos no tienen vida humana. ¿Qué vida van a dar? Yo no puedo dar la vida por ellos, porque yo no doy la vida por nadie. Cristo dio la vida por mí. Entonces yo puedo dar la vida por alguien igual de la misma esencia que yo, cuerpo. Entonces puedo dar la vida por él. Entonces cuando ya empiezo a ponerle nombre, empiezo a charlarle, empiezo a tener algo un poco más allá de lo que la Biblia nos comenta, porque si se pudiera, la Biblia nos diría muy claro, chárlale, háblale, come con él, no los diría. Si no lo mencionas para evitar lo que a Juan le hizo. Juan el apóstol está viendo, estamos en el capítulo 19, ya ha visto un montón de cosas, y se postra al ángel como para decirle, oye, no reconoce entre Dios y el ángel, es que la emoción, el momento nos puede acercar. Entonces, no veo sabio el saber, yo tengo 19 ángeles. Cada uno tiene su función. Voy a guerra, tengo 3. Voy a esto, tengo este. Voy acá, tengo uno para todos mis viajes en avión, porque son guerras de guerras mis viajes en avión. El último que vine de Santa Cruz casi nos es una guerra, así que hay uno que está asignado que mueve los vientos conmigo. Entonces, eso ya es según tu asignación, según tu llamado, tu propósito, pero no es que diciendo, Pedro, ven, o sea, Pedrito, Juancito, Alvarito. No, cada uno tiene lo suyo y hay un mover espiritual donde no necesito ni siquiera llamarle, ni siquiera, miro y pum, ya está el que tiene que estar, ya está el de la asignación, ya está el que nos han dicho, porque así se mueve el mundo espiritual. Entonces, más allá de tener un nombre, algo, y es más, incluso Dios, no creo que te ande diciendo, Mauricio, ven, sí aquí en la tierra dice tu nombre, porque el nombre representa algo, pero cuando te presentas en el trono, la sangre del Cordero es la que habla. Entonces Él mira a un Cristo en ti. Entonces, en el mundo espiritual los ángeles ven la sangre. Entonces vas a decirte, siervo Manuel, ¿qué hacemos? No, ven la sangre, ven al Hijo de Dios y yo tengo que ver a él, los consiervos míos para trabajar. Entonces, tener mucho cuidado. Puede que algún ángel venga y te revele y Dios quiera algo especial, propósito para algunitos que sepan el nombre, pero no veo en la Biblia que Dios nos diga los nombres de todos. ¿De dónde veo que nos dice nombres? Son de los principales para nivel territorial, porque eso sí necesitamos en la tierra el nombre. Por eso es nombre sobre todo nombre. Nuestros nombres tienen autoridad. Entonces, para decirle el ángel del viento, Miguel, Gabriel, tiene un nombre, pero aquí en la tierra. Allá arriba, por ejemplo, las intercesiones en el espíritu que hemos tenido, aparece Miguel, aparece, pero nunca le dicen, y vino Miguel, y entró Gabriel, como a veces Hollywood nos hace pensar, ¿no? Ve, y apareció el ángel. No, simplemente, pum, están ahí. Y pum, desaparecen. Y pum, tú estás en un lugar, y pum, desaparece del lugar. Porque el mundo espiritual es distinto, y eso lo vemos en Apocalipsis 4:5. Él de repente subió, él le dijo una voz, ven, sube, vio un trono, 24 ancianos, 4 seres vivientes, y luego él cantó y millares de ángeles, y luego ¡pum! Es cosas que abren, no vino. Y el ángel 1 y el ángel 2, menate que le haga la lista del millar de ángeles. Nunca acabaría Juan ahí arriba. Entonces, es cosas que se abren, se cierran, porque son dimensiones espirituales. Y tenemos que empezar a tener ese entendimiento. Por eso también es que no se nos revela, porque no tenemos ese entendimiento total. Y cada vez abrimos más. Hoy, hablando justamente de la convocatoria que tenemos, Dios me abrió una puerta ahí, un ángel vino. Y es como que, ay, no sé nada. O sea, Dios nos dice, yo pensé que ya sabía algo y ahora este nuevo ángel aparece y me abre una puerta. ¿Y quién es este? Porque en verdad estamos abriendo y Dios está despertando, lo que decía, restaurando. O sea, yo quiero imaginar cómo sería en el tiempo de los discípulos, lo que sabía Pedro, que su sombra sanaba enfermos. ¿Cómo serían los niveles de intercesión, de adoración, de gloria en Él para vivir eso? Y los ángeles nos ayudan en ese propósito. Excelente, qué tremendo. El podcast lo miran también ministros ordenados, gente que está en el ministerio con una asignación, pastores, profetas, evangelistas. ¿Qué consejos tú les darías a estos ministros que quieren empezar a operar
¿Cuál sería la manera saludable de interactuar con ellos y empezar a eh, coservir, ¿no? O sea, realizar las asignaciones con los ángeles. Primero, tu comunión con Dios. Creo que para mí esa es la clave, porque Juan, antes de ver todo esto, estaba en el Espíritu el día de reposo, dice Apocalipsis 1 y Apocalipsis 4. Y al instante una voz del cielo que me dije, ven, sube. ¿Quién era esa voz? Dios. Tu comunión con Dios es la que te abre y te sube. Tu comunión con Dios es la que te permite entrar. Entonces, cuando ya Dios le habla en Apocalipsis 4, ven y sube, ahí ve el trono y ve a los ancianos y ve a los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Pero sin que Dios le hable, no podía tener. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. El día de reposo quiere decir que estaba un sábado. Entonces, más allá de qué día estás orando, es que estés en la búsqueda de Dios. No estaba en su mejor momento Juan, no es que estaba en una playa, no es que estaba en la cárcel por causa del Evangelio, estaba en Patmos en una cárcel, estaba sufriendo, no hay comida. Si tú ves y haces un estudio de la cárcel de Patmos en esa época, ahí botaban a los asesinos y se iban, no les daban comida, tú tenías que cazar tu comida, tú tenías que bajar de los árboles la comida, pero habían otros asesinos ahí, estaban otros maleantes, y él termina abriendo, porque si tú en teología te enseñan esto, termina abriendo una iglesia, y muchos se convierten, y hasta muchos se termina siendo como una nacioncita pequeñita, Patmos, por causa de Juan, porque se convierten, reciben al Señor, ya no pelean entre ellos. El Señor empieza a obrar por causa de un hombre. Entonces, no estaba él en el mejor momento, estaba en el peor momento de su vida, y a veces esperamos tener el mejor momento, pero creo que estos momentos Dios nos activa de comunión. Entonces, primer punto que yo ponía aquí es comunión con Dios para despertar tu espíritu a este nivel de revelación. No solamente entender la Biblia, sino una revelación del mundo espiritual. Ver los cielos abiertos y los ángeles. No vas a poder ver los ángeles si no ves los cielos abiertos. Lo segundo es empezar a entender el propósito del ángel. ¿Para qué vino? ¿Para qué se va? No es que me viene a charlar, a no ser que sea uno de los ángeles guardianes, que más que charlar es que va a estar ahí. Pero ¿a qué viene? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? ¿Por qué estás aquí? Te aprender a preguntarle. Si en verdad estás percibiendo algo, es decirle, aquí has venido y tratar de escuchar. Pero si tú no sabes escuchar proféticamente, no tienes ese nivel de profecía, va a ser difícil. Para eso tienes que tener don de discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que son herramientas que Dios nos da, pero eso viene por comunión. Una vez que tienes la comunión, ahí es. ¿Para qué has venido? Entonces, al principio vas a percibirlos, lo que decíamos. Vas a tener una visión de un ángel, de un ser, vas a percibir que alguien entró, pero no vas a verlos en esencia o tener esa claridad. Y a la medida que más busques en Dios, vas a tener esa esencia, vas a tener esa claridad, y ahí esa comunión va a manifestar el mundo angelical. Yo lo llamo el ministerio angelical, porque ellos, como nosotros tenemos un ministerio, ellos tienen un ministerio que vienen a hacerlo. La palabra ministerio es servicio. Ellos vienen por un servicio específico y nosotros tenemos que ser consiervos con ellos, trabajar en esa dualidad. ¿Y cómo funcionaría este tema de la adoración? Porque entiendo que dentro de ambientes profundos de adoración es donde también el operar de los ángeles se acelera, ¿no? La Biblia relata en Apocalipsis, incluso los tres vivientes adoraban al que está sentado en el trono. Cuando Jesús es anunciado o nace, iba a nacer de María, vienen ángeles a cantar. Están bien relacionados con la adoración. ¿Cómo ves esto? ¿En qué ambientes? En los ambientes de adoración, hasta incluso hay testimonios de gente que escucha coros alrededor, de gente que el salón puede estar vacío, pero como está el Espíritu Santo moviéndose, también hay ángeles alrededor. ¿Cómo es esto? ¿También es bueno? Primer punto, todo ángel es adorador. Querubín, serafín, el que nombre que quieras darle, todos son adoradores y tienen un lugar. Ahora, ¿hay ángeles exclusivos de adoración? Sí, pero donde hay un mover angelical siempre va a haber un jalar a adorar a Dios. Entonces, una persona que ya tiene la comunión de consiervo y empieza a tener ese trabajo con el ángel, va a haber adoración. Por eso es interesante que Juan, por adorar, se postra y se confunde. Y él dice, no, adora al Padre porque soy consiervo. Entonces, una de las cosas que me va a ayudar a entender que este ángel es de Dios es que él me debe llevar a adorar al Padre. Pero si me lleva a adorarlo a él o a adorar una cosa, este no fue ángel de Dios, este fue un disfrazado. Y ya, en cambio, el ángel de Dios siempre me lleva a adorar. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, dependiendo su nivel de ángel que sea, nos va a abrir el mover espiritual del trono, donde ahí está la mayor adoración en el trono mismo, o nos va a abrir dimensiones de adoración, porque en distintos lugares de adoración del cielo hay adoración. Aún en el segundo cielo, que es guarida de principados, hay sectores donde se adora a Dios.
Entonces, según el ángel se manifieste, te va a abrir el mundo espiritual. Entonces vas a escuchar a los ángeles cantar, vas a escuchar sonidos de ellos tocando. Muchos ángeles tienen formas de instrumentos, su voz es un instrumento. Entonces vas a empezar a escuchar un instrumento que no está en la iglesia o no estamos tocando ahorita, es que es el ángel que está cantando. Entonces sí hay ese mover. Incluso hay algunos ángeles que se van a aparecer con forma de animal, como por ejemplo los caballos. Cuando tú lees bien a fondo y a detalle cuando se va Elías, no es que se sube un carro de fuego, se suben los caballos. Y los caballos son ángeles que te hacían subir, son ángeles del viento, dice Zacarías, digo Ezequiel. Entonces cuando tú entiendes esto de los ángeles, del caballo, entonces tú vas a empezar a escuchar el sonido de caballo y por ahí están adorando. Entonces ya no solamente es la creación, sino que la creación se unificó con los ángeles y están sacando un sonido. ¿Cuántas veces has escuchado a los árboles como aplaudir por el viento, los pajaritos cantar? Porque ellos sí ven a los ángeles, entonces están escuchando a los ángeles cantar y empiezan a cantar con ellos o a imitarlos. Entonces ahí donde puedes unificar. Entonces el mover de la adoración angelical te abre una dimensión más allá aún de la adoración profética, porque la adoración profética es bajar el cielo aquí, pero ya cuando entiendes la adoración angelical, que adora a Dios, te lleva a adorar a Dios, es entender la variedad de sonidos, de manifestaciones y de cosas que te puede llevar el Espíritu Santo a hacer. Wow, qué genial. Y un ambiente más de influencia que, bueno, había entendido por la palabra, dice que ellos se servirán a los que van a heredar la salvación, por lo que muchos interpretan que cuando se hace obra de evangelista, se está predicando mucho afuera en las calles, hay también mucha intervención angelical en esos momentos que ayudan también en el momento de la predicación, no sé, de orar por los perdidos. ¿Esto también se aplica así? Hay un grupo de ángeles, la palabra te da a entender que hay un grupo de ángeles que tienen las señales del evangelista, que manifiestan, porque son milagros, señales y prodigios, maravillas, sanidades. Los evangelistas tienen una unción para desatar eso, y hay algunos ángeles asignados a hacer eso. Y lo vemos muy claramente cuando tenemos a Jesús caminando y vamos a la fuente, y la fuente se movía, es porque un ángel había bajado y el primero que entraba era sano. Y ahí vemos, no ve que le sana al enfermo y tanto en toda la historia, pero ahí hablando del ángel, quiere decir que un ángel puede sanar. Entonces tiene periodos donde algo se manifiesta y puede sanar. Claro, Jesús estaba ahí, obviamente el ángel se iba a manifestar. Tiene que estar calladito ese ángel. Si Jesús está ahí, las aguas se iban a mover y todo el mundo empezó a correr y él no pudo. Jesús vio toda esa escena. Jesús vio toda la escena y lo vio que él no pudo. Y ¿qué tienes? Es que cada vez que se mueve ya no alcanzo. Voy 30 y tantos años. Y Jesús vio toda la escena. O sea, no ni siquiera le ayudó a meterle a las aguas, porque él quería enseñarnos otras cosas. Pero esa manifestación angelical nos muestra que están para el tema de evangelismo, que están para el tema de sanidad física, que están para manifestar algunas señales, milagros y prodigios. Wow, qué tremendo. Una consulta. ¿Se puede ver ángeles en los sueños? En las escrituras vemos cómo Jacob estaba en pleno sueño y ve el cielo abierto y los ángeles subiendo, bajando. En el Nuevo Testamento podemos ver a José cuando queda embarazada por el Espíritu María, que es advertido por un ángel en medio de los sueños. ¿Podemos ver a los ángeles en los sueños? Sí, como habíamos visto en la primera parte, Apocalipsis 19. Este ángel le dice, adora al Padre, porque yo soy consiervo tuyo, que retiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu, la profecía. El lenguaje profético son visiones, percepciones, sueños. Los ángeles se manifiestan por el lenguaje profético. Entonces todo ángel va a empezar a manifestarse donde hay un mover profético, donde hay un lenguaje profético. Es una persona que sabe tener sueños proféticos. Un ángel es más de seguro que lo van a visitar, que le van a hablar en sueños, y es parte del lenguaje profético. Por eso decimos tan importante que para tener este ministerio angelical actuando con un siervo de Dios, necesita el mover profético, porque el espíritu de la profecía es el que te va a abrir la puerta para poder recibir todo este mover angelical. Y ahí es donde vas a verlos por sueños, por visiones, por percepciones, que son el lenguaje de lo profético. Entonces sí, necesitamos tener lo profético, que es sueños, para poder ver. Entonces los ángeles también se van a manifestar. Y creo que sería la forma más fácil que se manifieste, porque una persona cuando está en lo profético es más fácil que se le active el sueño que la visión. Porque en la visión estás despierto, tienes una conciencia que estás peleando en tu conciencia, ¿será de Dios, no será de Dios? Cuando estás durmiendo, tu inconsciente no está ahí. Tu consciente está dormido, entonces durmiendo, entonces es fácil que un ángel entre, te hable y no vas a cuestionar por ser el lenguaje. Entonces, cuando tú ves lo profético, casi siempre la gente que se mueve en lo profético empieza con sueños y luego ya se le vuelve visión o algo más profundo.
pero los sueños para mí son la manera más fácil de empezar lo profético en una persona especialmente que tenga mucha estructura mental, y es ahí donde los ángeles pueden aprovechar para poder dar los mensajes. Qué tremendo. Definitivamente sé que el tema despierta muchas preguntas y quisiera terminar con esta. Bueno, Jesús, cuando contaba la parábola del hombre rico y Lázaro, mencionaba que cuando murieron fueron llevados al seno de Abraham por los ángeles. ¿Será que cuando una persona pasa de esta tierra, es llevada por los ángeles a su destino en la eternidad? Ahora es bueno aclarar algo, porque dices el seno de Abraham, eso es antes de Cristo, para que los hermanos teólogos que nos miren no nos apedreen. Después de Cristo, tu cuerpo polvo es, polvo se convertirá, espera la resurrección, tu alma duerme esperando la resurrección, y si has sido cristiano, tienes espíritu, tu espíritu vuelve al Padre, dice la palabra. ¿Cómo vuelve? Con ese ángel. Antes, estos ángeles los llevaban al seno de Abraham, que es un lugar en el infierno, pero viene Cristo, les predica, y hay un versículo que dice que cuando Él subió, subieron todos los que en Él creyeron, los espíritus. Entonces subieron con Él, y ahí es donde empieza el nuevo cambio, donde ahora cuando un hijo de Dios cristiano que tiene el espíritu, tiene espíritu de hombre, tiene el espíritu cuando muere, viene un ángel y ese ángel se lo vuelve al Padre, o sea, vuelve al trono, donde ahí está esperando cuando Jesús vuelva, según Apocalipsis, vuelve con la gran nube de testigos, que son los santos que ya han partido y los ángeles. Entonces hay ángeles asignados que los llaman los ángeles de la muerte, pero la Biblia nunca les ha dado ese nombre, pero son ángeles asignados para llevarte de vuelta al Padre, y ahí es donde entiendas que tu alma duerme y tu cuerpo tiene que esperar la resurrección. Pero sí, hay un ángel que te lleva. En el caso del verso que tú tomas, es antes de la muerte de Cristo, ahí todavía había el seno de Abraham, porque todos los que morían se iban ahí, porque no existía Cristo que había resucitado y había vencido la muerte. Ellos tenían que seguir bajo el yugo de muerte, pero con Cristo ya vencimos la muerte, entonces el Espíritu vuelve al Padre y hay un ángel que lo lleva, lo encamina. No recuerdo ahorita el versículo, pero hay un verso donde demuestra cómo en verdad que no haya temor a la muerte porque Él te acompañará. Y no está hablando de Cristo, está hablando de un ángel, de un ser espiritual que va a estar para acompañarte en ese momento. No, impresionante. Bueno, gracias a todos los que han estado viendo el podcast. Yo sé que ha despertado mucha hambre y sed de conocer más y experimentar más con relación a los ángeles. Así que para finalizar, profeta, quisiera pedirle que pueda orar por todos los que nos escuchan, orar por todos esos hijos de Dios con hambre por empezar a cooperar con los Mm. ángeles. Amén. Pues oremos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Y quiero, Padre, que sea desatado la unción de Natanael en este lugar y en cada vida que nos está viendo y en cada lugar donde nos están viendo, ya sea en el auto, en la calle, en tu casa. Padre, desatamos la unción de Natanael que maneja dos cosas fuertes: los cielos abiertos, que es dimensiones espirituales, y los ángeles, verá a los ángeles subir y bajar, el ministerio angelical. Padre, en el nombre de Jesús, queremos desatar en el nombre de Jesús esta unción de Natanael, para que ahora sea abiertos los cielos y cada uno de los que están viendo esto puedan ver los cielos abiertos, el trono y al Hijo de Dios sentado en el trono intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, y puedan ver las dimensiones espirituales, pero que también haya un entendimiento del ministerio angelical. No para adorarlos, no para caer en misticismo, no para hacerlos nuestros esclavos porque los vamos a juzgar. No, Señor, sino que sea desatado este ministerio angelical para poder ser consiervos y trabajar juntos en el diseño correcto que tú nos has dado, de trabajar en esa unidad de consiervos, de juntos servimos al mismo Señor, Jesucristo el Señor. Oramos, Señor, para que haya este entendimiento y que cada persona empiece a tener intimidad contigo, tiempos de oración, de clamor, intimidad tan grandes y tan profundos en ti, Señor, que literalmente se le abrirán las dimensiones espirituales, donde una de ellas serán las angelicales, y empezará a moverse. Y al principio quizás serán mensajes personales, familiares o para algún hermano, la congre, pero que llegue el día donde vean los moveres angelicales nacionales, territoriales, de la creación, del mover que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel espiritual, en lo celestial y en lo terrenal. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que tú desates ese entendimiento y que tú empieces a levantar un ejército entendidos en el ministerio angelical, que no van a cruzar la línea de adorarlo, sino que van a saber dónde frenar y van a saber dónde caminar. Así que, Espíritu Santo, tú eres el que nos va a decir hasta dónde, tú eres el que nos va a hablar. Señor, mucha gente me decía, pero basta el Espíritu Santo. Y sí, basta mucho el Espíritu Santo,
pero aún el Espíritu Santo quiere que tengamos esa comunión con los consiervos, esa relación con lo que Él creó para nosotros, los ángeles. Así que, Padre, te pido por cada vida que está viendo esto, que tú empieces a abrir ese despertar de esa unción de Natanael, de ver las dimensiones y que lleguen a la dimensión angelical y que los ángeles se manifiesten para traer un entendimiento y aún ellos reciban palabras y sepan cómo ayudar y ser consiervos de estos seres espirituales que nos has dado, que se llaman ángeles, que están para trabajar con nosotros, que son tu creación, Señor. Ayúdanos a evitar con los ángeles caídos y que no se salgan de tu voluntad los ángeles que nos has asignado. Así que gracias, Padre, y sé tú cuidando y dándonos la palabra exacta para caminar con ellos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. 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 Que el Señor te bendiga. No olvides compartir este video a todas tus amistades. Suscríbete al canal. Estaremos publicando contenido bastante edificante. Así que nada, bendiciones.